Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Fíjate, Nerea, que yo estaba escuchando esta entradilla que aunque reiterativa, siempre me viene a recordar lo mejor está por escuchar, y yo creo que es uno de esos días. Que sí, totalmente. Chicas, ¿dónde estaréis? Estáis en pleno verano, escuchando nuestros especiales. Están confitadas vivas, no pueden más, están leyendo mucho. Estáis leyendo mucho, ojalá estéis leyendo mucho, y a partir de hoy, si no habéis descubierto uno de los últimos libros que se ha publicado, un exitazo, no la dejes sola, de nuestra invitada de hoy, os vais a enganchar muchísimo. Hoy vamos a hablar de terror. Vamos a hablar del terror en la literatura, del terror en el cine, del terror en nuestra vida diaria, de por qué tantas creadoras increíbles están en el género de terror y de cómo conecta justo un género que parece muy fantasioso y de mucha ficción y que entra en un terreno de la imaginación pura, lo más conectado con un subconsciente social, porque es lo que nos da miedo como sociedad desde dentro. Entonces, los terrores han ido cambiando con los miedos sociales. 100%, Nerea, y aprovecho también para decir que hay algunos que son intrínsecamente femeninos si tú te pones a hacer como un poco de lectura, y a mí me ocurrió con Reina del Grito, precisamente, que yo dije, wow, claro, soy yo. O sea, soy yo, muchas tías nos pasó. Tengo miedo a volver a casa, tengo miedo a la sangre, claro, son muchísimas cosas. Entonces, creo que es una, o sea, ella es, Desiree es absolutamente todo, y creo que conecta muy bien precisamente con algo que es muy de verano también, que es el terror. Bueno, ya está, Desiree de Fez, periodista, escritora, crítica de cine especializada en género fantástico, conductora de Reinas del Grito y Marea Nocturna, mi podcast favorito, os quiero muchísimo. Ana os llama mis amigos, porque estáis siempre en capítulos repetidos por mi casa. Y autora de No la dejes sola, que es una novela increíble de sí. Qué alegría tenerte. No, muchas gracias. Me hace una ilusión venir. A ti ya te conocía, Inés, en persona, ¿no? Y soy muy fan, con lo que estoy feliz de estar hoy aquí, jo. Oye, nos interesa mucho saber qué mirada, desde una perspectiva de género, tiene la particularidad precisamente de hacerla sobre el miedo. O sea, ¿por qué nosotras tenemos un miedo distinto? Bueno, yo creo que hemos estado sometidas a más situaciones de miedo que los hombres, claramente. Yo me acuerdo cuando estaba preparando el libro que una amiga me contó una cosa que me hizo mucha gracia, que le explicó a su hermano, le dijo, mira, de ese uno de los capítulos en el libro van sobre el miedo a volver sola de noche a casa, ¿no? Y entonces el hermano le dijo, ya, pero es un libro sobre miedos femeninos y a mí también me da miedo volver solo de noche a casa. Y le preguntó, ¿pero por qué te da miedo? Y dijo, por si me roban. Y entonces es como, vale, cambia completamente la visión del miedo, ¿no? Con lo que yo creo que es así, o sea, las mujeres hemos estado sometidas a más situaciones de miedo que los hombres, y creo que cuando yo publiqué el ensayo Reina del Grito era un momento en el que tenía la sensación de que por todos los lados recibía como impactos de otras creadoras que en un punto estaban diciendo, ¿por qué no contamos esto con nuestro propio lenguaje, de nuestra propia manera, abordando todos estos miedos desde lugares que sí que han aparecido en lo literario y en lo cinematográfico, pero a veces han aparecido a medias, o han aparecido desde un punto de vista más masculino, o no se ha contado por completo, y de golpe siento que alrededor empiezan a aparecer como muchas propuestas en las que el miedo está en el centro, que está contado desde un lugar muy experiencial, además, porque muchos de los libros y de las pelis de las que seguro hablamos están hechos por mujeres, y aunque no sean primeras personas puras, ves que hay mucha cosa de experiencia ahí, y luego que te das cuenta de que al final es que son los mismos miedos los que tenemos todas, ¿no? Que eso fue un poco la respuesta del libro. Para mí lo más bonito fue ver como cosas que yo sentía como muy autobiográficas y que eran muy, casi que sentía como manías, casi más que como miedos, eran miedos muy comunes. Era un lugar común. Sí, sí. Y es muy curioso que se pone el énfasis en cuando las mujeres son creadoras de género, tanto en literatura como en cine, cuando nuestra vida está llena de terror, ¿no? No es el terror, es el terror al callejón, es el terror a la violencia en casa, es el body horror de la menopausia. Total. Que esto es una frase de Mariana Enríquez, que la menopausia es como puro body horror.
Y claro, te pones a pensar en escritoras muy, muy famosas. Mariana Enríquez hace género, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Agustina Bazterrica. Muchas están en eso y también cineastas. Julia Ducournau, Coraline Farget. ¿Por qué seguimos separando, o sea, como intentando hacer cándidas a las mujeres y separándolas del terror cuando cae por su propio peso, que es que somos la voz del terror? Totalmente, sí. Lo que pasa que es verdad que tradicionalmente, aunque evidentemente a lo largo de la historia, tanto la literatura Mary Shelley, como, se me olvidó Mary Shelley. Claro, mamá, que nos ha parido a todas. Sí, pero que no puedes negar que eso ha estado ahí siempre, pero ha estado muchas veces muy silenciado o se ha contado de forma parcial, es decir, y una cuestión de proporción que sigue pasando, pues históricamente igual, no ha habido tantas mujeres haciendo género, que las ha habido y fundamentales, ¿no? Citabais a Mary Shelley o podemos citar, yo que sé, a Shirley Jackson, a muchas autoras o cineastas que son fundamentales para nosotras, pero es verdad que no han sido multitud, ¿no? Y esto es una cosa que es así, es evidente, y muchas hemos crecido con pocos referentes, que eso lo hemos hablado mil veces, ¿no? Tanto literarios como cinematográficos, de golpe que te pase a los 30 y pico, que te des cuenta que has leído a más hombres que a mujeres o que has visto más pelis de hombres, a mí me pasó muy mayor ya, es decir, yo ese clic no lo hice a los 20, lo hice ya a mayor, ¿no? Hasta qué punto los relatos que me cruzan son relatos escritos por hombres o películas dirigidas por hombres, que muchas tienen claves importantísimas y han explicado a la mujer de una forma muy potente, pero me faltaba eso. Y cuando aparece toda esta generación de escritoras y sobre todo de directoras, realmente es significativo porque aparecen todas a la vez. Y aparecen todas a la vez por algo, ¿no? Antes tú, Nerea, hablabas de cómo el terror tiene esa capacidad un poco de transmitir bueno, de retratar la historia, de retratarnos como sociedad, el miedo, el inconsciente colectivo, ¿no? Si todas en un momento dado decidimos contar y contamos desde ese lugar que es el terror, por algo es, ¿no? O sea, que yo realmente cuando me dicen cuáles son las inspiraciones del libro, en el caso de la novela, yo tengo como mis inspiraciones concretas a nivel literario y a nivel temático, pero mi gran inspiración es todas estas mujeres decidiendo en un momento, en cuestión de 14 años, 10, de golpe ponerse a contar desde ahí, claro. Mira, fíjate, justo tratando el tema, estábamos viendo un poco los orígenes del terror, todo el contexto europeo de ese terror gótico que se relacionaba con una crisis muy concreta del racionalismo ilustrado. ¿Cuál dirías que es nuestra crisis particular o cuál es el contexto de las mujeres en la actualidad escribiendo terror? Yo creo que hay como dos cosas. Para mí como el gran fenómeno o acontecimiento de los últimos años, tanto en literatura como en cine, aunque es verdad que en cine es como más llamativo porque es muy vistoso, es lo que avanzabais del terror corporal, ¿no? De cómo nos hemos apropiado las autoras, tanto desde lo literario como desde lo cinematográfico, de nuestro propio cuerpo para hacer lo que nos dé la gana con él y a partir de ahí formular una denuncia del tipo que sea. De maternidades. Hay mucho también de identidad de género, súper interesante abordado desde el terror, pero también presión estética, es decir, coger el cuerpo para hablar de todas esas cosas que no hemos sido capaces de articular de otra manera o que articulándolo desde ahí, desde un lugar como tan llamativo, el mensaje es mucho más impactante, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de una película como La Sustancia, ¿no? Es una peli sobre presión estética. El mensaje en realidad es muy simple porque es casi un eslogan. Es una peli que es casi como si fuera arte experimental, ¿no? Sí. Como un pequeño eslogan de, bueno, eres vieja, si te tomas esto serás joven, ¿no? Pero la forma en la que eso se traslada a nivel formal a través del cuerpo y a través de esa violencia corporal, pues el mensaje queda súper claro, ¿no? Entonces, para mí hay como los dos grandes acontecimientos en terror que tienen que ver con este inconsciente colectivo son ¿no? El utilizar nosotras el cuerpo, y eso está en libros y está en películas, está todo el rato en todas partes, sobre todo hechas por mujeres, y luego en lo que está pasando en estos últimos meses con este fenómeno de estas dos pelis que están siendo muy importantes en Estados Unidos, que son pelis relativamente pequeñas de autores que todavía no eran conocidos, que han arrasado en taquilla, que son los de Backrooms y Obsession, que yo creo que hay algo de, sobre todo en Backrooms, que hablan de una sociedad
un poco aislada, ¿no? La idea del aislamiento, de la incomunicación, de cómo han cambiado las formas de relacionarnos los unos con los otros, con lo que yo creo que es un cine que también va un poco por ahí, que está reflejando mucho eso, ¿no? El ánimo que tenemos todos y cómo nos relacionamos con el exterior. Fíjate que aprovechamos que mencionas estas dos películas que están hechas por youtubers para hablar un poco del código concreto con el que ya empezamos a consumir algunos productos audiovisuales. O sea, es un código que dentro de toda la... O sea, como teníamos la cabeza, el estándar y el ojo hecho a, pues eso, un modelo, una fórmula, nos ha roto completamente. No necesariamente en positivo, porque igual que, por ejemplo, en Netflix ya estaban diciendo abiertamente en artículos que se buscaban tramas donde se reiterase todo el rato lo que se está diciendo, porque la gente coge el móvil. De igual forma ahora se necesita un nivel de estímulo en el que la gente pues ya se comprueba en las propias redes sociales que no aguantamos más de 20 segundos de atención en un vídeo, entonces todo lo que quieras meter lo tienes que colar en 20 segundos y ha sido una alteración de los últimos 6 años a esta parte como mucho más aguda. ¿Qué va a ocurrir con estos códigos? ¿Tú entiendes esta lectura de los nuevos formatos? Porque yo hay cosas en las que no me siento tampoco tan interpelada. Un poco. Yo la verdad es que por primera vez me ha pasado una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba como crítica, que era viendo Obsession, de golpe ser consciente de que, aunque la película la puedes un poco escribir como crítica y analizar a qué género pertenece, los temas y demás, pero sí que pensé que me faltaban como herramientas para entender del todo el lenguaje de la peli. Y eso creo que es porque es una película que, al contrario de lo que tú planteas con lo de Netflix, que son que ya se hacen las películas estudiando la posible reacción del espectador, yo creo que esto ya son pelis, el caso de Obsession, de gente que no ha tenido que estudiar nada, sino que ya su forma de pensar tiene que ver con cómo piensa un espectador joven ahora. Y entonces a mí de golpe esa peli, cuando la vi y la vi en un preestreno en Barcelona con la sala llena de gente muy joven, y la conexión que había entre la película y los espectadores era increíblemente física, había algo de ritmos que ellos entendían perfectamente que yo no, o sea, que yo pensaba, es flipante lo que está haciendo este señor, el director, pero hay cosas que no acabo de entender por qué son así, de tono, de ritmo, del tiempo que le dedicaba a las cosas, de gestión de las reacciones de los personajes. O sea, es un lenguaje distinto y tendrá mucho que ver con Internet, ¿no? Y con un Internet que probablemente a nosotras se nos escape ya, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con algo muy social, o sea, de cómo se relacionan con la vida, o sea, no solo con el audiovisual. Y es la primera vez, no me pasó con Backrooms, que sí que es verdad que aunque tenga muchas cosas de lenguaje de Internet, es una peli que si te gusta el género, la ves como una peli de género con cosas incluso muy clásicas, ¿no? Pero y con sus pequeñas cosas de lenguaje ya como de otro momento, ¿no? Pero con esa peli sí que tuve un poco esa sensación de que creo que hay mucha gente intentando entender qué es lo que le tienes que ofrecer al espectador para que se enganche a una peli, y en realidad ya hay una generación de personas que sin estudiarlo ya lo está dando, ¿no? Y qué está pasando en el terror, además, qué está pasando con estas pelis, que para mí es como un acontecimiento. Sí, es al hilo de lo que dices, como creo que hay que cuando te fijas en el terror de una época, entiendes la época muchísimo mejor, ¿no? Cuando estas películas de invasiones alienígenas venían de la Guerra Fría, y ahora estamos, como mencionas, las mujeres en el body horror. Hay una peli, porque has mencionado la sustancia, pero también está Alpha, Titán, Total, es sí. body horror, que hay una transición y también hay un embarazo. La hermanastra fea, que es chulísima y súper desagradable y es muy gore, y es una peli, creo que para tías, que es violencia estética hacia una chica, que es la hermanastra fea de Cenicienta. Es una relectura del cuento de Cenicienta. Y hay una cosa en la sustancia que no sé si estás de acuerdo, y tú, Inés, que es que a mí me pareció muy divertida. O sea, a mí me pareció un despiporre gore de desquitarte y desahogarte de un montón de cosas que llevas dentro, que hay muchísimo asco en el monstruo, pero también en las bocas de esos señores mayores alrededor de una jovencita, y que incluso el cuerpo presentado como bello, los culos de Margaret Qualley, es Margaret Qualley, sí, ¿no? Eran prótesis, o sea, también la belleza del cuerpo, una cosa caricaturesca y horrible.
y a mí me divierte mucho el body horror hecho por mujeres. Y en los 80 teníamos el slasher, que era ver todo el rato a tías siendo torturadas, perseguidas, asesinadas, despiezadas, machacadas. Con la mirada solamente de la teta, la boca, la oreja. Yo ahora que estoy viendo Scary Movie todas, como desde el inicio, porque claro, yo digo, fíjate este hito cinematográfico que yo como que no lo terminé de pillar. Claro, no lo terminé de pillar y entonces empecé con Scary Movie y empieza con Carmen Electra, con todos los tópicos de saliéndosele la prótesis, todo esto, ¿no? Es que o sea, hacer nosotras nos han matado y ahora hemos cogido el control, ¿no? Hemos cogido el control y hacemos cosas súper desagradables y súper divertidas. Y muy viscerales, que eso es otra cosa que yo creo que hemos hecho como el trabajo inverso, llegar desde la víscera a lo intelectual, que el caso más claro es La Sustancia, ¿no? Que es una película que yo me acuerdo cuando la vi la primera vez, pensé, o sea, es una peli que es lo que tú dices, es como una serie B chiflada, es una especie de Reanimator hecho por una directora, pero muy bien hecho, como visualmente pero muy... es que yo creo que La Sustancia es de chicas, o sea, es como que tiene algo estético muy disfrutable que la ves y es como, pues si es que sexo en Nueva York, como que te habla de ti a ti. Sí, te habla, hay una chica hablándote a ti, pero es una salvaje y tú también, ¿no? Sí, pero es como un divertimento a costa de una idea muy simple que a posteriori se intelectualiza, ¿no? De hecho, tú ves la peli y la vives como una cosa, como un despiporre, o sea, no es una película profunda, al contrario, es una peli que es esto, todo el rato es un eslogan, pero luego cuando ella hace la comunicación de la peli sí que hace sus mesas redondas y la defiende muy bien, hablando muy bien de presión estética, pero el viaje es como inverso, o sea, se parte como de un lugar como muy efectivo, muy visceral, muy desde dentro, muy desde la rabia también, y luego lo pensamos, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que está en muchas de estas películas y en muchos de estos libros. Por ejemplo, y seguro que os enfada, que a mí eso me pasa siempre con esta cosa de los últimos años de ¿por qué hay tantos libros sobre maternidad? ¿Por qué hay tantas pelis sobre maternidad? Aparte de que nunca serán suficientes, lo importante no son los temas, porque los temas al final es que están ahí, siempre son los mismos, se repiten con variaciones y demás, pero la vida es lo que es, o sea, los temas son los mismos. Pero lo que yo creo que une a todas estas autoras es que todo parte como del estómago, o sea, que es como sale de aquí y a partir de ahí, pues entonces ya podemos elaborar un discurso, pero que el primer impulso es como de haber estado reteniendo durante tanto tiempo el enfado, las ganas de contar cosas, que cuando salen, pues salen a lo loco. Hay una mala leche divertidísima. Sí. Bueno, tenemos un Comerás Flores, tenemos un La señora March, pero también tenemos un dark romance, que hay algunos que son un poco forchis. ¿A ti qué opinión te merece el dark romance? O sea, directamente, o sea, yo es que me cogí uno en un libro volviendo de Estados Unidos, que me dejó André, me dijo, tía, yo, es que es una cosa como que no puedo. Página 3 era... bueno, pues voy por un puente y entonces le he pedido, por favor, me voy a Petit Suisse por el este, entonces justo aparece un señor por detrás y me dice, te rescato, pero me tienes que chupar la polla. O sea, yo esto dije... A lo mejor es que leo demasiado poco. Pero no, creo que es generacional también, Inés. Me puso un pelo de punta. ¿Qué pasa con esos libros? Yo la verdad es que no he tenido el placer, o sea, y por lo que me contáis no me he metido ahí, la verdad. No. Escúchame una cosa, ni te metas. No el lo dark hago, romance ¿no? son como cosas... O sea, es esto, ¿eh? O sea, esta es la premisa. La premisa era, me voy a suicidar y... mi Salvador me viola. Y entonces ese es el intercambio. Eso sí que es terror de verdad, ¿no? Sí, pero lo están escribiendo tías, ¿eh? Cuidado. Entonces, claro, también hablemos de todas estas... O sea, quiero decir, yo soy una persona que tiene como la amplia mira de que el fetiche o la fantasía me parece como muy puritano el ponerle una traba, ¿no? O sea, en el ámbito privado, por supuesto, pero... Chica, que ahora mismo esté la gente perdiendo el culo por leer esto me parece una locura. Hay una película que la estaba buscando que salió de Sitges del año pasado que me encantó, que es la de Dead Lover, que es la de la sepulturera. No la he visto, sé cuál es, pero no la he visto. Es buenísima. Y claro, y dentro del propio género de terror...
hay como, o sea, hay mucha viscómica también, o sea, que parece Total, como sí, que tienes sí. que tener casi un poco de los dos, que es o sea, me parece como el cómo de la inteligencia perfecta. ¿Por qué se está buscando como esa combinación todo el rato? De comedia y terror. Claro, es como un poco nuestra vida, en realidad. Para mí son como dos... Y de hecho la peli esta de Obsession llega a un nivel muy extraño, por ejemplo, porque ahí sí que no sabía, había momentos en los que no sabía si la voluntad era cómica o todo lo contrario. Y entonces te das cuenta de hasta qué punto están cerca el humor y el terror. Yo creo que en el caso de que luego también se han estrenado pelis que yo creo que son muy, muy serias, ¿no? Que no hay tanto humor. Yo que sé, por ejemplo, Babadook o Una chica vuelve sola a casa de noche, que son películas que no lo tienen, pero es verdad que en La sustancia lo hay, que en Titán también lo hay, que hay muchas de estas escritoras de las que hemos hablado. Mariana tiene mucho sentido del humor y tiene mucho humor también en su obra. Yo creo que es una cuestión de que tenemos una capacidad que tenemos casi todas, yo creo, si no todas, que es el ser muy autoconscientes y también saber reírnos un poco de lo que nos pasa, ¿no? También tener esa capacidad de al mismo tiempo de ser muy consciente de lo malo que nos está pasando, como saber hacer humor de ahí. Yo en el caso del libro no podía concebir explicar una historia de terror sin que estuviera todo el rato. O sea, para mí eso era fundamental, no, y aparte en el caso del libro era una cuestión como ya de es que pasa en España, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿cómo reaccionaría mi madre si le pasa lo que le pasa a los personajes del libro? ¿Cómo reaccionarían mis amigas? ¿Cómo reaccionaría mi hermana? Y reaccionarían así. Sí, diciéndote, o sea, es que hazte plan, así y estás partida por la mitad. Estás rota y es como, sí, o sea, yo pensaba, y una amiga me dijo, claro, yo pensaba... Has pillado peso. Al final, es que es así, en plan, que están pensando en qué programa de lavadora poner para lavar la ropa porque se han desangrado, o sea, y eso es muy, muy de aquí, o sea, que yo no podía hacer una cosa tan seria, o sea, no me salía, era como que necesitaba todo el rato que el humor estuviera muy presente. Bueno, la novela de la que estás hablando es tu última novela, No la dejes sola, que has vendido los derechos a Estados Unidos y a Reino Unido. Muchísimas felicidades. Es una cosa... Es que yo te lo decía el otro día, es que yo creo que has inventado un género que es como el terror de clase media, de las mujeres de clase media, porque hay escenas tan agobiantes, o sea, de tanta ansiedad, o sea, el terror de ir con 2 niños, 2 mochilas, una camiseta térmica que te has puesto y vas en el metro de Barcelona y hay alguien que te parece sospechoso y tú tienes calor, tienes a esos niños, tienes miedo, tienes ansiedad, no sabes si te has dejado la plancha enchufada. Llegas a tu casa, tu hermana tiene un problema de agorafobia o sea, son como todas estas instancias de terror y de descontrol y de incomodidad profunda y de tensión, que es que yo no las había leído nunca tan bien expresadas. O sea, esta madre que se queja de que se constipa todo el rato, pero a 3 grados se pone pinkies, ¿sabes, Inés? Como como esa paciencia que te requiere la gente de tu alrededor, que dices... Claro, se nota que conoces el cine porque el libro a veces está escrito como un guión. Es súper opresiva, o sea, es más opresiva, o sea, esa relación con esa madre que se pone pinkies es más opresiva que la nave Nostromo de Alien. Es una cosa alucinante. ¿Esto te lo han dicho más? O sea, ¿cómo que has dado con esto? Porque luego el libro deriva en terror, en body horror, de hecho. Ostras, pero el principio es fuerte. Para mí eso fue como la gran revelación, que yo pensaba que, de hecho, por ejemplo, en la primera parte del libro había un par de escenas que tienen un toque como más de terror que no estaban. Y yo pensaba, si no pongo esas escenas que ya un poco te van preparando para la parte en la que explota el fantástico, va a quedar como muy partido el libro, porque desconfiaba un poco de la capacidad que tenía la realidad, o sea, lo que le pasa a estas mujeres del día a día para generar ese miedo y esa ansiedad. Y entonces en las primeras personas que leyeron el libro, que yo el libro no lo dejé leer hasta que no estaba acabado, porque como me metían cosas también muy personales, pensé que si lo dejaba leer a la que me dijeran, ¿por qué te vas a meter en ese jardín? Como que lo iba a frenar, y lo dejé leer a muy poca gente. Y una de las personas que lo leyó fue Mariana Enríquez, que lo leyó muy al principio. Joder, qué suerte. Y me dijo, me ha dado especialmente miedo la primera parte del libro, que le había angustiado más esa primera parte más cotidiana. Total. Y la sorpresa vuelve a ser un poco como cuando hablábamos miedos de los comunes. Miedos, que cosas que yo pensaba que solo me pasaban a mí y de hecho yo pensaba, o
sea, yo lo que no quiero transmitir es estas señoras son 3 locas del coño, porque odio eso. Son nosotras, entonces, son claro, nosotras y nuestras familias. Exacto, y entonces era como, ¿cómo desactivo eso? Y todo el rato era como jugar para que no fueras perpéntico, pero es que realmente lo que le pasa a estas mujeres en la primera mitad del libro, lo he vivido, quiero decir, o sea, no es una cosa exótica ni es una cosa que esté caricaturizada, ¿no? Sí. O sea, que no hay como esa voluntad como cómica, voluntaria de querer hacer algo, pero la sorpresa fue esa, que luego a la gente le genera más ansiedad eso que cuando hay el despliegue de terror dentro del centro comercial. 100%, sí. Como escenas muy absurdas, porque te vas con los 3 niños a urgencias y solo se ha puesto malo uno, y es como, claro, esas dinámicas familiares que son tan opresivas y tan absurdas, sobre todo es absurdo, y como discusiones circulares, sí, es que da miedo. Y luego, precisamente hablando de lo de las madres, ¿qué ocurre con las madres, ¿no? Porque yo creo que la observancia, o sea, nosotras no somos madres, pero sí que observamos madres o tenemos madres a nuestro alrededor que hay como un tornar en demencia y hay una cosa como en plan de, Dios mío, preparaos para el puto apocalipsis porque todo lo que veis a vuestro alrededor es locura. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la mirada especial de una madre sobre un personaje y sobre el terror? Y en realidad, ¿qué cosas le aterran un poco a una madre? Porque son muchas más y creo que se desactivan, o sea, se abren como muchas más ventanas. Sí, bueno, esto desde La semilla del diablo a Babadook, la maternidad, los niños está diabólicos. Presente. Los niños diabólicos, claro. Sí. O sea, una madre tiene miedo a que su crío sea un desgraciado, un demonio. Es un poco más que eso, es un miedo a no entender al hijo. O sea, es como que eso es el gran miedo de una madre, ¿no? Como desconectarte. Claro, no, como no saber. O sea, por ejemplo, que eso está también en El Exorcista, la primera. Por ejemplo, tú ves El Exorcista siendo muy joven y sin ser ya, no hace falta ser madre, ser hija ya adulta y entender mejor a tu madre. Si tú ves esa película, cuando la ves más de joven, lo que te impresiona es la parte de Regan con la cabeza dando vueltas, meándose en la moqueta, o sea, la parte como de la posesión, ¿no? Y del exorcismo. En cambio, cuando la ves de adulta, lo que te aterra es esa primera mitad, que es esta madre intentando ver qué le pasa a su hija, porque no tiene una explicación ni por parte de los médicos, ni de los psicólogos, ni siquiera de la iglesia, o sea, no encuentra una razón a lo que le pasa. Y yo creo que va un poco por ahí, que la idea del niño como diabólico es más el pavor absoluto de una madre de no saber leer. Es como una metáfora así muy chiflada, no saber leer lo que le pasa a tu hijo cuando se pone malo, cuando viene del cole disgustado y no sabes qué le pasa, cuando de golpe no habla durante 3 horas, un niño que está todo el rato jugando. Con lo que al final, en relación a la maternidad, el terror lo ha abordado desde muchos lugares, o sea, la relación con los hijos, la relación con el propio cuerpo, ¿no? Con qué pasa, ¿no? Tu cuerpo se deforma, de golpe tienes una barriga gigante, ¿qué pasa después? El tema de la depresión posparto, ¿no? En películas, pues esto como Babadook o como la peli de Marco, ¿no? Que no es terror, pero sí que linda un poco con el terror, ¿no? Salve María, o sea que la maternidad ha estado siempre muy presente. Yo aquí en el libro, más que un modelo de maternidad, aunque evidentemente la maternidad está ahí, me apetecía como también hablar de no todo es bonito en las relaciones entre mujeres y entre mujeres de una misma familia. Y entonces a mí me interesaba mucho explorar algo que era como relaciones que parten del afecto, porque la relación de las 3 protagonistas del libro, que son una mujer de 70 años y sus 2 hijas adultas, parte de una necesidad de cuidarse y de ayudar a la otra y de acompañarla, como si no controlamos eso, se puede volver algo patológico, ¿no? Se puede volver asfixiante, ¿no? Y creo que es algo que a veces hemos asumido como normal y que tiene que ver pues, con las abuelas que cuidan de nietos a pesar de estar agotadas o con las madres que necesitan todo el rato de la ayuda de la abuela para hacer gestiones. Todo eso lo hemos naturalizado como una cosa normal, igual no lo es tanto, ¿no? Y el punto de partida es bonito, o sea, el punto de partida es el viven cerca, se ayudan, no sé qué, pero ojo, también tiene un lado negativo y a mí me apetecía como entrar un poco ahí, que luego las razones del por qué han generado ese vínculo tienen que ver con el contexto, tienen que ver con los personajes masculinos que tienen a su alrededor, sí, pero esa relación
la han creado ellas. Y luego también me hacía una ilusión increíble, que eso era otra de las cosas del libro, que fuera una historia solo de ellas. O sea, como es una historia de estas 3 mujeres. Y por ahí hay hombres y hay hijos, pero no tienen incidencia sobre ellas. Ellas están en este jardín por la vida, por malas decisiones, por el contexto, por 1000 cosas, pero lo tienen que desactivar ellas solas, no con nadie que les diga lo que tiene que hacer, y me gustaba que fueran 3 mujeres que todo el rato están rechazando la ayuda de los hombres que tienen al lado, que no son villanos para nada, son están ahí uno intentando, de ellos es muy majo. son guays ellos, sí. Haces unos personajes masculinos muy majos, y es que la salida de Nola de Gesora ha coincidido con el estreno de Pizza Movies, que es una peli que has hecho con Carlo Padial, que es tu pareja. Es mi comedia romántica favorita. Oh, es una película de humor. La disfrutará mucho más la gente que escuche en Marea, porque va de un poco... Hay un momento en el que intervienen todos estos calvitos amantes del género que saben muchísimo de una manera súper tierna. Qué impresión, ¿no? Esta peli que es comedia pura, que es un poco tu vida, no sé hasta qué punto, y este libro que es terror puro todo a la vez. Sí, qué fuerte. Y con 2 personajes que son Diana en el libro y Thais en la peli, que es verdad que son muy yo, pero yo siempre te queda esta cosa como de... tiene sentido seguir haciendo como proyectos en los que tú estés en el centro, y viniendo de Reina del Grito, que era en primera persona, y tiene sentido si no he contado lo suficiente las cosas que quiero contar, ¿no? Y los 2 personajes, tanto del libro, que más se parece a mí, como la protagonista de la peli, son mujeres que vienen de un entorno cultural, que se han dedicado al periodismo cultural, que han vivido la precariedad del medio, y me parecía que era importante contarlo. Lo que pasa que en un sitio está contado desde el espacio de la angustia y del terror, y en la película más desde lo práctico, y lo práctico da lugar a situaciones como muy cómicas. Y es muy autobiográfica, pero creo que es muy autobiográfica de todo mi entorno, quiero decir, tiene que ver con pues esto, con tener más de 40, que se empiecen a complicar las cosas, que el trabajo que te ilusionaba de golpe deja de ilusionarte y eso te genera mucha ansiedad, ¿no? Porque si siempre he querido ser esto, ahora que llevo 20 años dedicándome a esto, ya ha dejado de tener igual sentido, ¿no? O, por ejemplo, problemas que aparecen en el libro que me decían... Queríais hacer una película sobre los cuidados, y no queríamos hacer una peli sobre ningún tema, queríamos hacer una peli sobre una pareja que se quiere y ya está. Es que se quieren un montón, además, es que es muy bonita, se quieren mucho, claro, son muy majos. Lo que pasa que si tú hablas de esa franja de edad y hablas de personas normales, pues con esa edad te toca cuidar, o sea, o a tu pareja, o a tus hijos, suegros, o a tus suegros, claro. Es que es así, o sea, no tienes 20 años que todo el mundo, si no tienes la mala suerte de que pasa algo que es antinatura y que no debería tocar tan pronto, pues que nadie depende de ti, pero claro, con esa edad ya sí. Y ahí la consigna un poco con esa peli era darle un poco la vuelta a esta idea de que lo normal, que eso lo cuenta muy bien Carlos, que normalmente en este tipo de peli con una pareja central en la que el entorno se va desmoronando, que es lo que suele pasar, que la pareja se acaba derrumbando también. Y aquí era al revés, era esta pareja todo le sale mal, todo se va derrumbando, pero lo que sostiene que sigan ahí es que se quieren, ¿no? Y era hacer una peli que no fuera cínica en un momento en el que, de forma totalmente normal, porque tal y como están las cosas, ¿cómo no vas a estar enfadado? ¿Cómo no vas a ser cínico? ¿Cómo no? Claro, es muy complicado. Amor. O sea, todo es desastroso y te pilla muy lejos, pero es de amor absoluto. Es de amor, pero también te digo una cosa. Ahora, reflexionando, es que yo no he visto la película y la quiero ver, por favor, chicas. Todavía está en cines. Es muy guay. Claro, nos enfrentaremos ahora próximamente a una nueva ola de escritura de terror también en relación al compromiso, en relación o sea, estructuralmente está todo bastante... ¿Qué temas vienen? O sea, ¿qué temas vienen? Aparte de la vivienda, cariño, pues, hombre, yo creo que va a haber una gran crisis, o sea... hay una gran crisis de identidad, yo es lo que percibo, una gran crisis de identidad, una gran fragmentación social. O sea, fíjate lo que hablabas antes, esto me pareció muy interesante porque verdaderamente se percibe, o sea, ya se han desestructurado los barrios, se han desarticulado todos los centros y los lugares comunes. Entonces, en el momento en el que tú relegas todo eso a los espacios digitales,
no todo el mundo accede, no todo el mundo participa en la conversación de forma igual. Creo que el tú a tú, la carne, a la gente le atasca un poco más. Yo vengo, bueno, por circunstancias de estar una semana en Canarias. Y claro, y he sentido como que el paraguas allí era otra cosa y o sea, de pronto me ha dado como un respiro, ver a gente distinta, conversar con gente distinta, que pensaba incluso diferente a mí, pero qué tal, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es como una de las grandes crisis porque claro, como que el amor parece como que va por un canal que es el mismo que el familiar y todo esto, pero se va a saltar, ¿no? Todo, o sea, pero claro, si están todas estas puertas previas en la que todo es mucho más superficial, en la que no hay una intimidad, en la que tú no desarrollas no sé, como tu identidad o tú reafirmas tu yo con gente humana, pues va a ser un poco eso sí que a mí me da bastante miedo. O sea, ahora mismo creo que estamos en la distopía del trabajo con la inteligencia artificial. Sí. O sea, ya no sabemos distinguir. La IA puede ser uno de los... La IA, la inteligencia artificial. Claro, es que además, no sabes... o sea, está Pepa Bueno haciendo ahora mismo en plan de ¿es IA o no es IA? O sea, por favor, o sea, estás ya entrenando a abuelas de Ceuta para saber reconocer si les están colando un vídeo en Facebook, ¿sabes? Y tú siempre metes algo, o sea, tienes siempre una perspectiva de clase en todo lo que... Porque Pizza Movies hay clase, en los libros hay clase, en el Marea hay clase, o sea, tú tienes el ojo entrenado para la clase. Sí, yo vengo de un barrio de Cornellá, o sea, yo crecí en un barrio de las afueras de Cornellá, o sea, de las afueras de Barcelona, y eso siempre lo he tenido muy integrado y siempre lo he tenido muy incorporado, pero nunca lo he teorizado, pero sí que ha ido fluyendo en todo lo que he escrito, de una forma totalmente natural. Y en el caso, yo me acuerdo cuando sale el libro, como que me llaman de algunos sitios, ¿no? Como para meterme como en esta especie de pack de los escritores que escriben sobre el extrarradio, ¿no? Y yo ahí no me sentía cómoda. Joder, no me sentía nada cómoda porque no va de eso. O sea, para mí es una cosa mucho más pura. O sea, tiene que ver más con el matiz, tiene que ver más con cómo vives cuando sabes de dónde vienes, cómo te relacionas con los objetos, cómo te relacionas con los espacios, cómo te relacionas con las personas de otras clases sociales cuando tú tienes muy claro de dónde vienes, pero yo no quería como dar una visión como una mirada de zoológico romantizada hacia el barrio. Claro, o sea, eso era una cosa que mirada yo de ahí no del barrio. Pues yo creo que es lo mismo que ocurre con Obsesión. O sea, quiero decirte, claro, por eso hay tanta obsesión ahora mismo también, nunca mejor dicho, en entender cuáles son los códigos juveniles que van a ser los próximos en consumir, que solo entienden ellos porque son los que están creando y enseñando. Sí, pues total. esto es lo mismo que pasa con el barrio. O sea, al final a ti te atraviesa porque lo has vivido y no puedes describirle a alguien un toldo verde o la señora de abajo, claro, ¿no? Estás cuidando de ti. A mí, por ejemplo, me parecía que una forma muy interesante de contar el tema de la clase era a través de las posesiones, a través de los objetos, que eso para mí era obsesivo. O sea, lo de el tema de la televisión, que eso es algo muy autobiográfico. O sea, era como el tener una televisión cuando venía la familia a casa, el hecho de que tuviéramos una tele, que le pasa a uno de los personajes del libro, que nuestra televisión no fuera una televisión grande, estas como de plasma, no sé, como una tele, era como, ¿cómo puede ser? O sea, no, era como si de alguna forma la insinuación fuera... ¿Crees que te ha ido mejor porque ahora vives en el centro? Porque nosotros tomamos la decisión hace muchos años de ir a vivir al centro de la ciudad, pero no te va bien, porque si vivieras todavía en el barrio tendrías una tele grande, ¿no? Y esas pequeñas cosas para mí describen mucho, o por ejemplo el tema de Diana. Diana lleva toda la vida como queriendo comprar como unos estantes de estos la estantería de madera, en plan como tal, y nunca las vamos a tener porque vivimos de alquiler, es decir, nunca vamos a tener ese tipo de estantería hecha a medida, no la vamos a poder pagar en el momento en el que haya que comprarla, vamos a acabar en IKEA como todo el mundo. Y en esas pequeñas cosas yo creo que contaba que es una forma interesante de contar en qué punto está cada personaje, cómo se relaciona con el lugar del que viene, está adaptado o no del todo a la vida que ha decidido tener y sobre todo que quedara muy claro que da igual las vueltas que demos, que de alguna forma siempre hay algo ahí como un imán que te arrastra al lugar del que vienes, ¿eh? Total, o sea, tía. por mucho que quieras. Lo estabas ¿verdad? diciendo y me estaba viniendo como mi casa que está blanca completamente, que parece, siempre dice Guille, ay, a mí me encanta, todo como una habitación de hotel. Y viene de un lugar en el que yo me he mudado en 34 años unas 13 veces, claro, desde sí, bien sí. pequeña. Entonces, claro, es como el no tener cosas, o sea, para mí es como un must. Y no es en plan de, no seas materialista. No, es que realmente es un trauma. En plan, claro. no puedo poner un póster
que lo voy a tener que arrancar. Fíjate que es que también hay terror crisis inmobiliaria. Esta Total. peli de que alquilan un Airbnb, es que no sé cómo se llama. Sí, Barbarian. Barbarian, que Sí. es fantástica. Alquilan un Airbnb, no es la casa encantada, pero es una cosa muy parecida. Y hay algo de crisis habitacional. Total, Esa sí, peli sí. se construye sobre la crisis habitacional. De verdad, no hay nada que diga más de nosotros y de nosotras y de la sociedad que a qué tenemos miedo. Para terminar, que nos tenemos que ir yendo, aunque estaríamos aquí para siempre contigo, tienes este podcast maravilloso con Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sala, tus amigos y que estáis ahí como este equipillo. A mí me da miedo, aunque me gusta mucho el género, hay algunas películas que me da miedo ver, pero me gusta que me las contéis. Me encanta. Y ellos tienen un lenguaje súper inclusivo, siempre dicen directores y directoras, o sea, como que tenéis todos mucha perspectiva de género. Eso es algo que habéis hablado, que es algo que les has transmitido, que traían ya. Yo creo que todos hemos aprendido en el proceso, o sea, con el podcast hemos estado como, yo creo que llevamos, si no me equivoco, 8 años, 7 en la casa de Radio Primavera Sound, pero nosotros ya empezamos autograbándonos nosotros y así, y creo que es una cosa de la que nos hemos ido dando cuenta, pero no solo ellos, sino yo también, a nivel de la forma de utilizar el lenguaje, de la manera de hablar de determinadas películas, y yo a veces pienso, seguramente si ahora me escuchara los primeros capítulos habría observaciones mías que detestaría, ¿no? Porque yo creo que todos nos ha cambiado un poco la mirada en relación al terror y en relación a lo que aceptábamos como normal en el terror y no lo era tanto, sobre todo a raíz de esta nueva generación, de estas 2 olas que llevamos ya de nuevas directoras de género, con lo que no lo hemos hablado, pero creo que ha sido como una cosa orgánica, ha ido saliendo de manera como muy natural y muy fluida. Sí. Bueno. A mí me encantó, tía. O sea, yo me he enganchado a algunos y además, sobre todo, es que también, o sea, habláis de cine en general. O sea, que luego estáis ahí haciendo un repaso de Matrix, o sea, no es todo el rato Carrie, obviamente. Sí. Pero es que habéis tratado unas esquinas en plan de el terror religioso, o sea, hay cientos, o sea, de verdad, hay un montón de capítulos y se hace súper audible. Y además escucharte aquí como en persona me da un poco... Hay uno de ellos que es el de Mad Max. Es mi terror cuántico, también me lo pongo, que son mi los terapia. Que más te gustan, sí. Como que yo me los pongo y estoy ya en bien. Qué guay. A mí me gusta mucho el que hicimos de David Lynch, que fue como el homenaje pero que con hicimos, gente. que no vino. Me gusta que entre gente. Mira, lo tengo que decir. Yo solo quiero esos van a estar muy contentos mis compañeros, porque ellos no les gusta nada, prefieren hacerlo solo nosotros. Es como cuando tus amigos te presentan a alguien con quien están quedando y es como, ¿quién eres? Quita, no hables tú. No quiero. No, pero es verdad, tía, que hemos cogido... Yo, por ejemplo, he cogido referencias en plan de thriller de los 90 y muchas veces estás ahí como en plan atascado, o sea, igual que tienes como bloqueo lector, tienes bloqueo de audiovisual. Total, a mí me pasa igual. Entonces, me parece que... Y son cosas como muy importantes nocturna, las chicas. que se dicen. Son cosas importantes las que se dicen como sobre el sentir de los tiempos, ¿no? Ya, este último del terror que vino de internet, en el que se habla de obsesión y de backrooms. Sí que es verdad que hay un lenguaje de YouTube, unos creadores como muy de guerrilla que hacen sus cortos, una manera de ver, una nostalgia por las cámaras digitales de los 90, igual que teníamos nosotros, a lo mejor por la Super 8. Se aprenden muchas cosas. Sí, siempre contigo, Desi. Nos ha encantado tenerte en nuestros podcasts de verano. Con vosotras. Y queremos tenerte siempre en nuestra vida. ¿Podemos ser un poco amigas de Barcelona y Madrid? No, por yo favor. feliz. No, muchas gracias, vaya gusto poder hablar con vosotras. Ha sido muy guay, muchísimas gracias. Eres súper talentosa, o sea, ya como a título personal, pero es que yo estaba como un poco tiesa, pero es que yo soy súper fan, tía, de verdad, o sea, eres una reina, nos resultas como muy inspiradora, me parece que es increíble que además vengas como a reivindicar el género de una forma tan, o sea, el género de terror, es que, tía, yo soy muy amante del slasher y de todo, y me parece increíble, y haces unas columnas en el periódico que me cago. O sea, ay, tía, muchas gracias. O sea, de verdad. No, gracias a vosotras. Qué guay. Así que bueno, pues nada, chicas. Habrá que ir a ver algo. Habrá que ir a ver algo a 3 grados. Iros a las salas de cine. Ved Pizza Movies, que es muy bonita, que es muy requete bonita. E ir a las salas de cine a cagaros de miedo, como se ha hecho toda la vida, que es maravilloso. Y que estéis teniendo un feliz verano, amigas mías. Hasta la próxima. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.